Antes de que empecemos con la parte déjeme ver, de la toma de presión, vamos a ver lo de los nodos. Es muy rápido, en Sí, claro, realidad. no hay problema. Vamos a ver. Imagina que este es un nudo gigante. Deje quito blue porque no se ve nada. Tú me vuelvas Entonces, imagine que esto es un hilo de sutura, o sea, es gigante como para ejemplificarlo. De esta zona es de donde nosotros vamos a imaginar que esta es como el final y esto es lo que sobresale de la piel. Para que nosotros podamos hacer un punto, tenemos que dejar este pedacito lo suficientemente largo por si nosotros hacemos algún movimiento, no se vaya otra vez regresar como a la zona de la piel y tengamos que volver a picar al paciente, sino que dejamos como un pedazo en esa zona para que de ahí, en esa zona, quede como volando. Y este lo vamos a dejar a un lado. Todo lo demás que vamos a hacer como con los movimientos de la mano van a ser con el otro extremo. Imagina que de este lado pues está como la punta de la aguja, entonces esa la movemos como a uno de nuestros campos y la mantenemos. Para que nosotros podamos hacer el proceso de nudos, este es nuestro extremo que dejamos como a un lado. Vamos a dejar o a utilizar el otro extremo y vamos a darle 2 vueltas a nuestra pinza. Cuando realizamos este proceso de dar las vueltas, tenemos que pinzar el otro lado. Entonces, si nosotros estamos haciendo una sutura, normalmente pues las suturas siempre las empezamos como si hiciéramos esto. Entonces, de este lado nos queda nuestro espacio o nuestro hilo que vamos a dejar como a un lado para que cuando jalemos no se nos vaya a hacer como más cortito. Espérame. Entonces tenemos el extremo del hilo que queda como corto y de este lado es donde vamos a girar, siempre como viendo de derecha a izquierda y vamos a girar. Son 2 giros. Cuando tenemos ya los 2 giros, abrimos nuestras pinzas y pinzamos el hilo que queda suelto y cerramos nuestra pinza. Cuando cerramos la pinza, lo único que tenemos que hacer es jalar los hilos y al momento de que despincemos, nos va a quedar el primer nudo. Soltamos otra vez. Y este nudo se supone que pues ya está en la zona de la herida. Si dimos 2 giros a la derecha o 2 giros, por ejemplo, hacia adentro, los siguientes tienen que ser hacia afuera. Hacemos igual 1, 2 y volvemos a pinzar nuestro extremo que nos sobra y volvemos a jalar y se va a hacer como otro nudo. Ahí como que se deshacen porque pues no está en la zona de la piel. En teoría se tienen que realizar 2 hacia adentro, jalamos, hacemos el primer nudo y después 2 hacia afuera y jalamos y hacemos el otro nudo. En caso de que el tejido, bueno, el hilo que se haya utilizado sea un hilo con mucha memoria, podemos realizar otra vuelta nada más para que se dé ese proceso de corte. Aquí
Aquí ejemplifiqué como si fuera una zona de una herida. Entonces, nada más verificamos que pues estén los dos extremos, que sean como que simétricos entre extremo y extremo. Y se hace lo mismo. Sí. La zona que nos va a quedar nuestro cabo corto es este lado, porque pasamos la aguja de acá hacia acá. Entonces lo dejamos lo suficientemente cortito para después pinzarlo, más o menos así, para que si nosotros hacemos algún movimiento no se nos salga esta zona del hilo y el paciente tengamos que picarlo otra vez, pero también no lo suficientemente largo para que estemos desperdiciando material y tengamos que abrir otra sutura. Entonces tenemos este extremo que queda ahí como volando o queda ahí corto y este se supone que es el lado con el que vamos a tener la aguja, que es el lado que vamos a utilizar para envolver o girar nuestro hilo. Déjalo acomodo. Ok, le puse una pincita para que no se me moviera. Entonces tenemos este lado. Este hilo es el que vamos a utilizar para girar. Entonces, igual, giramos 1, 2 y pinzamos este. Se pinza y se jala. Y si te das cuenta, en esa zona se está haciendo un nudo. Y ya nada más jalamos para que quede de un lado de la herida. Y queda así. Como es un solo nudo, se puede desatar. Entonces lo que hacemos es volver a girar. Si giramos hacia adentro, ahora será hacia afuera. 1, 2. Y pinzamos nuestro otro extremo. Y volvemos a jalar. Aquí ya se nos hizo un extremo más largo, pero pues con las suturas también puede pasar. Hay que tener cuidado con el movimiento porque si no se puede jalar esto y cuando cortemos todo esto es desperdicio de sutura. Volvemos a jalar y se vuelve a formar otro nudo. Y nada más checamos como las zonas de, Bien, qué bueno. Todo bien, gracias. de la herida, Hola, buenas si el tardes. nudo se mueve o no. Podemos, en teoría, un nudo Hola, tendría buenas que tardes. Todo moverse. bien de Podremos momento. moverlo de un lado a otro y Estamos. quedaría de la misma simetría. Y ya si vemos que está muy laxo la zona del nudo, podemos dar otra vuelta. Y ya, una vez que tengamos como nuestros dos espacios de hilo, agarramos unas tijeras y la cortamos. Eso haciendo pues el punto simple. Esto nada más es para hacer los nudos. Pero siempre se pueden hacer con las pinzas cuando hacemos, sobre todo, nudos en las zonas externas. Porque pues es más fácil hacer y meter un portaagujas y hacer todo el movimiento de los hilos con la pinza. ¿Dudas o preguntas? De momento no, doctora, gracias. De hecho, le Mm, quería mostrar algo. ujú, Se lo envié por WhatsApp. Son suturas que he estado practicando. Eh, pues en un par de suturas. Bueno, pues para no para agarrar un poco más de práctica, ujú. entonces no sé si las pueda revisar luego. Sí, sí, ya las estoy viendo. ¿Se ven bien? Hay algunos nudos que como que tienes que apretar más Sí, claro. para que cuando tú intenta, por ejemplo, agarrar tus pinzas y hace el movimiento de un lado a otro, solo con hacer ese movimiento, si se abre el punto, significa que no lo tienes tan apretado. O incluso abre la piel sintética, o sea, hazlo como así, para que cheques la elasticidad de tus puntos. Si al hacer así no se deshace el punto, el nudo está bien entonces. Ok, claro, gracias. Voy a compartir mi pantalla.
Listo. Vamos a empezar entonces con el tema de presión arterial. Primero, para que podamos hablar de la presión arterial, tenemos que conocer qué es la presión arterial. Mm, Es la fuerza que ejerce la Como sangre tal, en los vasos vamos a sanguíneos. definir la presión arterial La fuerza que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos, en las paredes de los vasos sanguíneos, en el endotelio de los vasos sanguíneos. Más bien dicho. como la fuerza La que fuerza que ejerce ejerce la la sangre. sangre en la pared de las arterias. ¿No te digo? Tenemos una arteria y aquí en la El zona, pues, del interior de la endotelio. arteria, siempre vamos a tener un flujo, con siempre me refiero a en situaciones fisiológicas, tenemos un flujo laminar, es decir, todos van como en líneas perpendiculares, digo, paralelas. Entonces, la fuerza que tienen las células y el agua a las paredes de las arterias es lo que le vamos a conocer como presión arterial. ¿De qué depende la presión arterial? La presión arterial va a estar dada por el volumen Sangre de eyección del corazón. del ventrículo izquierdo. Cuando nosotros realizamos, bueno, nuestro corazón realiza una contracción, la contracción del ventrículo izquierdo es la más fuerte, la más potente. La cantidad de sangre que saca del ventrículo hacia la aorta, ese es el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, que sería pues la cantidad de sangre en cada contracción. Y la medimos en porcentaje. Este porcentaje es la FEBI. El corazón nunca eyecta el 100% de la sangre, siempre se queda sangre como acumulada o encharcada, por así decirlo. Entonces, una FEBI normal casi siempre va a ser más del 70%, que sería lo normal que el corazón tiene que sacar cuando tiene su contracción. Este volumen de eyección tiene o crea un estatus en el cual ejerce presión contra la aorta. Este movimiento es lo que nos va a ayudar a que toda la sangre pase a todo el organismo. La cantidad de presión que va a manejar. También va a depender de la distensibilidad de la arteria. Arterias de diferentes calibres. Capilares. ¿Por qué está dado la distensibilidad de las arterias? Las arterias, si recuerdas un poco de histología, pues tienen varias capas. Una de las partes más importantes arteriales es nuestra capa elástica. Hay arterias que tienen mayor cantidad de elasticidad que otras. Por ejemplo, la aorta necesita mucha elasticidad porque maneja volúmenes y presiones muy, muy altas. Presiones que prácticamente superan los 100 milímetros de mercurio. Entonces, necesitan tener unas paredes que nos ayuden a que se distiendan o se hagan pequeñas. Y también va a depender de la resistencia vascular. De este lado, veíamos que la distensibilidad era si se hacía pequeña o se hacía grande nuestra arteria cuando pasaba la sangre. La resistencia vascular es qué tanto van a resistir las paredes la presión. La resistencia vascular va a estar dada por el epitelio. Normalmente el endotelio de los vasos sanguíneos es un epitelio simple y tiene que estar planito. Tenemos aquí nuestras células epiteliales. ¿Qué sucede cuando hay flujos laminares? Que en teoría toda esta zona está llevando la misma cantidad de energía. En esos casos no hay problema. El problema viene cuando se empieza a acumular debajo de estas zonas grasa.
Si se acumula grasa en esas zonas, empuja a las células endoteliales y se empieza a infiltrar la grasa. Al infiltrarse la grasa crea como si fueran baches. Esto hace que el flujo laminar choque y haya cambios en las zonas de las arterias, aumentando las resistencias vasculares, haciendo que también la arteria se vuelva más dura y que ya tampoco sea tan distensible. Estas baches que te comentaba, que es la grasita que se acumula, son las placas de ateroma. Ay. Y también va a depender del volumen sanguíneo total, que es la cantidad de sangre que tenemos en nuestro cuerpo. Estos valores van a cambiar dependiendo de persona a persona, de si hacen actividad física o no, o si está haciendo actividad física en ese momento, del estado emocional, de algunas patologías de base que tenga el paciente, si hay cambios en la temperatura o si consumió alguna bebida de cafeína con mucha sal, fumó o consumió algún tipo de droga. ¿Por qué? Nuestro eje principal en la zona de las presiones arteriales es nuestra arteria. Nuestra arteria pues tiene su endotelio y tiene su capa elástica. ¿Cómo es que ella sabe que tiene que hacerse más pequeño o más grande? Es decir, se tiene que constriñir o se tiene que vasodilatar. Es gracias a que cuenta con receptores alfa. Estos receptores están unidos a nervios que pueden ser parasimpáticos o simpáticos. Estos son los que regulan la distensibilidad de las arterias. Los receptores alfa 1 pueden activarse, por ejemplo, con cafeína, pueden aumentarse cuando hay secreción de adrenalina en caso de que tengamos un estado emocional acelerado. Cuando hay mucho frío, para evitar la pérdida de calor, se vasoconstriñen los vasos. Cuando hace mucho calor, lo que se hace es se vasodilatan. Entonces, todos estos cambios en la homeostasis del cuerpo hacen que los vasos sanguíneos cambien de forma y por lo tanto aumente la presión. Las presiones arteriales van a aumentar cuando hay una constricción de los vasos. También aumentan cuando hay aumento de líquido, es decir, de agua. ¿Por qué te comentaba del sodio? El sodio siempre atrae agua. Entonces, cuando hay mucho sodio, el agua va hacia donde está el sodio, por lo tanto aumenta el líquido extracelular, que es el que va a recorrer todo nuestro cuerpo. Patologías de base, por ejemplo, que ya tenga alteraciones propias de las arterias, alguna alteración por una aterosclerosis importante, que tenga cambios o enfermedades en los órganos que regulan las presiones arteriales. El órgano que la regula principalmente es el riñón. Si hay alteraciones renales, entonces también va a haber cambios en las presiones arteriales. ¿Qué es presión y qué es tensión arterial? La tensión arterial es la capacidad de contracción que posee un vaso sanguíneo o que poseen las fibras musculares de las arterias. Esa es la tensión. Pero la manera correcta para llamar al procedimiento de medición es la presión arterial, porque si habláramos de tensión, tendríamos que irnos dentro de nuestra arteria a valorarla. Y las presiones son las que nosotros valoramos en el exterior, porque es que tanta presión está teniendo a nivel de las arterias en las zonas de las paredes. ¿Qué vamos a necesitar para realizar el procedimiento de una toma de presión arterial? Necesitamos principalmente un esfingomanómetro.
Hay varios tipos. Puede haber los que son de mercurio, que casi ya no hay en ningún hospital, que son los más exactos. Los de mercurio literalmente es un aparato que aquí tiene como las mediciones y tiene una línea con mercurio, que sube y baja dependiendo del cambio de presión que esté en el manguito. Ya casi no se utilizan, pero son los más exactos. Tenemos igual que son los que más utilizan en los hospitales, los esfingomanómetros anaeroides, que quiere decir que utilizamos aire para poder medir las presiones arteriales. Necesitamos también un estetoscopio y por otro lado hay varios esfingomanómetros que también son digitales. Todos estos tienen que estar calibrados y certificados. Hay la AJA, que es la Asociación Americana de Cardiología, bueno, publicaron un documento donde aparece una lista de todos los esfingomanómetros que certifican que sí toman una buena presión arterial. ¿Cómo se divide la zona del esfingomanómetro? Vamos a tener un brazalete, que también se le conoce como manguito. El ancho del brazalete del paciente tiene que cubrir alrededor del 40% de la longitud del brazo. Y va a haber diferentes tamaños para diferentes pacientes, porque si no cubre al menos el 40%, la presión arterial no es exacta. Si un paciente está muy gordito, necesitamos esfingomanómetros más grandes o de diferentes medidas para que se pueda tomar bien la Está bien presión. pinche, man. Tenemos la cámara. La zona de la cámara es la zona donde va a entrar el aire y va a tener una longitud que permita abarcar por lo menos el 40% de la Confusión circunferencia del brazo, clara, ¿por qué te amo? porque es el que va al Confusión aumentar las inmensa, presiones ¿por qué dentro te de amo? esta zona y el envolver el brazo, va a hacer que las arterias más o menos lleguen a las presiones que se manejan aquí para que nosotros podamos escuchar que cada vez que baja la presión, valoremos si se acomoda como con la presión que maneja la arteria del paciente. Tenemos la válvula del aire y tenemos la zona del reloj, que es la parte donde vamos a valorar las diferentes presiones. Ahí vamos a ver el movimiento que tiene el sensor para que vayamos viendo dónde escuchamos los ruidos cardíacos, bueno, los ruidos de Korkofov. En esta zona valoramos entonces dónde lo escuchamos, dónde lo dejamos de escuchar para poder realizar el proceso de la toma de presión. Aquí. En esta pues puse como que varias imágenes. Podemos o hay más bien diferentes brazaletes para las edades de los pacientes y también para su complexión. Hay hasta para bebés recién nacidos prematuros que son muy, muy delgaditos para que se le tomen las presiones a ellos. Tenemos para niños, tenemos para adolescentes, para adultos y para personas con obesidad. Se necesita tener diferentes medidas porque el centro del manguito es el punto donde mejor se transmite la presión a los tejidos. Conforme vamos disminuyendo la salida del aire, la presión va a ir desapareciendo. Entonces, si utilizamos un tamaño normal en un paciente que, por ejemplo, es muy grande, la zona donde se infla no va a ser completamente específica al brazo. Haz de cuenta que si tenemos nuestra cámara de aire y lo colocamos en el brazo de un paciente normal, en la cámara de aire, justamente en la zona de en medio, es donde se va a transmitir la presión de la arteria.
Si nosotros ponemos un manguito, perdón, una cámara en un paciente que es muy, muy gordito, y a partir de todo le apretamos el brazo, va a haber aumento de la presión en esta zona, porque lo estamos cerrando a presión y esta zona ya nos da una presión exacta. Entonces aumentan las zonas de las presiones. Por lo tanto, la presión que se ejerce sobre la arteria va a ser mayor y el recuento que nos dé cuando nosotros realizamos el proceso de la toma de la presión nos van a dar valores diferentes, porque estamos agregando presión externa hacia el manguito de nuestro esfingomanómetro. Los aparatos, en general, el de los adultos puede medir de 12 centímetros de ancho hasta 23 centímetros de largo. Para los pacientes obesos, tienen medidas de 14 hasta 35 milímetros. Y para los niños, más o menos, se utilizan manguitos desde los 5 centímetros hasta los 10 centímetros. ¿Cómo vamos a realizar el proceso de toma de presión? Aquí es importante que el paciente tenga ciertas características para que las zonas, bueno, cuando realizamos la toma de la presión, sea lo más válida posible. El paciente tiene que estar Bien sentado, sentadito, pierna no cerrada. tiene que cruzar las piernas, se tiene que mantener con los pies pegados al piso. Pegados, bien recargado, un buen respaldo. Esta mierda no sirve ni para respaldo. Puede ser el brazo izquierdo o el brazo derecho, tiene que estar apoyado y descubierto, sin ningún tipo de capa de ropa. Intentemos que si se arremanga la ropa, no quede una zona que ejerza presión al brazo. Tiene que estar con la espalda recargada sobre una base firme y el brazalete se tiene que colocar a la altura del corazón Por ejemplo, si tiene y el paciente pues está sentado. Esas son las características por las cuales el paciente necesita o tiene que estar para que mejore la toma de presión. Es como que físicamente cómo tenemos que acomodar al paciente, pero aparte el paciente tiene que tener varias características. Si llega un paciente a la consulta, hay que ver que no venga agitado. Entonces, se recomienda que los pacientes estén en reposo por lo menos 5 minutos. Entonces, llega el paciente a la consulta, lo dejamos sentado ahí 5 minutitos y se queda ahí. Una vez que ya el paciente esté en reposo al menos 5 minutos, el paciente no tuvo que haber fumado, no tuvo que haber tomado café, ni productos con cafeína, ni refrescos de cola, por lo menos 30 minutos antes de la medición, porque afecta las medidas de la toma de presión arterial. No tiene que tener la necesidad de hacer pipí, no tiene la necesidad de defecar, tiene que estar tranquilo y en un ambiente apropiado. Tiene que estar en estas posiciones, más o menos, ¿no? Que era sentado, con soporte en la espalda, el brazo descubierto, flexionado a la altura del corazón. Una vez que ya está el paciente bajo esas características, tenemos que colocar el esfingomanómetro, que ya esté calibrado, en el brazo del paciente. Puede ser izquierdo o derecho, el que el paciente quiera o el que se nos haga más cómodo porque pueda reposar en la mesa. Te lo repito, el ancho
del brazalete tiene que cubrir el 40% de la longitud del brazo y la cámara del aire interior del brazalete debe tener una longitud que por lo menos abarque el 80% de la circunferencia del mismo. Esta zona, que es la de la cámara, es la que va a ir pegada a la piel del paciente. Y esta zona es con la que vamos a envolver el brazo del paciente. ¿Cómo lo colocamos? Colocamos el brazalete situando el manguito, que son estas zonas, estas mangueras. Esas mangueras se tienen que situar sobre la arteria humeral. Podemos palparla para que estén más o menos alineados. Algunos esfingomanómetros ya tienen la línea para que nosotros podamos, pues mover donde está la arteria mejor el brazalete. Ya que localizamos la arteria humeral y colocamos el esfingomanómetro, tenemos que medir que desde el pliegue del codo queden 2 centímetros por encima. Podemos medirlo con 2 dedos o hacerlo como a ojo de buen cubero. Mientras palpamos la arteria humeral, bueno, ya, o sea, envolvemos nuestro brazo, hacemos bien las mediciones y cerramos. Y vamos a tocar la arteria humeral. Mientras palpamos la arteria y sentimos el pulso, vamos a inflar rápidamente el manguito hasta que el pulso desaparezca. Y eso lo vamos a observar aquí en esta zona. Cuando nosotros sentimos que desaparece, estamos determinando la palpación de la presión sistólica. Y ahí en esa zona es donde nosotros vamos a poner como un set point. A ese set point le vamos a sumar 30 a 40 milímetros de mercurio por arriba de lo que palpamos de la presión, del pulso, para que le demos espacio a que podamos escuchar todos los ruidos. Una vez que ya sumamos de los 30 a 40, vamos a ir desinflando. En la zona de nuestra bomba tenemos esta es la bomba con la que vamos a inflar y esta es como un zipper. En esta parte tenemos que ir como desbloqueando, abriendo esta válvula para que vaya saliendo el aire. Tenemos que hacerlo en un ritmo de 2 milímetros de mercurio por segundo para que podamos escuchar bien. Y siempre vamos a estar al pendiente de los ruidos. Ahorita vamos a ver cuáles son. El primer ruido marca el nivel de la presión sistólica y el quinto, el de la presión diastólica. Y vamos a anotarlo como, no sé, 120, 80, por ejemplo. Lo adecuado es que midamos ambos brazos del paciente. Si las lecturas de ambos brazos difieren por más de 5 milímetros, realizamos otras 2 mediciones y obtenemos el promedio de estas para poder realizar un buen diagnóstico. ¿Cuáles son los ruidos que nosotros escuchamos? Estos ruidos van a estar dados por los cambios de presión que se tienen. Tenemos primero que vamos a tener 5 fases en el proceso de los ruidos que se oyen sobre la arteria.
Cuando vamos desinflando el manguito, vamos a escuchar cómo chocan la sangre con la zona de la arteria. Los ruidos se han dividido aproximadamente en 5 fases. El primer ruido, que es la fase 1, es el aumento de tono y de intensidad de la sangre chocando con la arteria, porque estamos liberando la presión. Cuando las presiones dejan de ser iguales, la sangre pasa y choca. Ese es el primer ruido. El segundo es un ruido más débil que se escucha como más vacío, pero que nos indica que hay una continuidad. Conforme va disminuyendo, tenemos la fase 3, que es un ruido sordo. Es más suave, pero todavía se escucha fuerte. Y conforme pasamos a la fase 4 y la fase 5, el ruido va a ir disminuyendo. El primer ruido es como la primer fase que pasa, o más bien, el primer chasquido de sangre que pasa a la arteria, que sitúa debajo del manguito. O sea, prácticamente es que nosotros tomamos aquí la presión arterial del paciente, estamos cortando la circulación, porque cuando dos presiones se igualan, es 0. Si no hay presión, porque es 0, la sangre no pasa. Conforme vamos disminuyendo las presiones al liberar el aire, el primer paso de sangre que tiene la arteria hacia abajo es el primer ruido, por eso se escucha como sordo y muy fuerte. Esto hace, la consecuencia es porque al pasar distiende las paredes de la arteria y produce el primer ruido. Y este es el que se constituye como la presión sistólica, que sería como la presión más alta que manejan las arterias. Posteriormente, conforme va pasando la sangre, van teniendo diferentes ruidos. Más o menos en qué punto ya valoramos la primera diastólica. La primera diastólica es la zona donde se inicia el proceso de diástole. Desde el punto de vista fisiológico, se debe considerar desde el inicio de la cuarta fase el valor de la presión diastólica. Y lo diferenciamos porque el ruido es más suave y tiende a desaparecer. Si escuchamos nosotros 5 ruidos, hay que valorar en el paciente si no está teniendo cambios en las presiones arteriales. Lo normal es que escuchemos un ruido más susurrante, el tercer ruido que es más fuerte y en el cuarto ruido va a ser más suave y la fase 5, que sería el quinto ruido, ya no se escucha. Es muy difícil reconocer el punto en el que la fase 3 y la fase 4 se transforman, pero más o menos contamos desde el ruido que es más débil para ponerle la fase a la primera diastólica. En estas zonas ya es cuando vamos a poder ver igual en nuestro manguito los niveles de presión. Incluso, o sea, eso ya es como técnica. Si tenemos aquí presiones y se está moviendo, los ruidos tienden a ser o coincidir
con un pequeño movimiento de nuestra aguja. Nuestra aguja hace un leve movimiento como de izquierda a derecha cuando se escuchan los ruidos. Esto es por los cambios de presiones que hace que la aguja se mueva. Por eso hay enfermeros que incluso pueden tomar las presiones arteriales y sin escuchar nada saben qué presión tiene porque están atentos con las mediciones. Entonces, los ruidos de Korotrov consisten en un ruido de toque y de un soplo que van cambiando durante las presiones sanguíneas. La intensidad de estos ruidos puede ser afectada por la técnica que se emplea. Por ejemplo, que apretemos más el manguito, que lo dejemos más suelto. Cuando el manguito se está inflando, no hay que detenerse al momento de abrir nuestra válvula, porque luego puede hacer que se dé una lectura errónea, porque estamos deteniendo las presiones. Entonces, ya que conocemos más o menos cómo van cambiando las zonas, tenemos que conocer las fases en las cuales escuchamos los ruidos para que podamos saber exactamente dónde están las presiones. Entonces, ya, el paciente está bajo esas condiciones, lo sentamos, lo acomodamos, colocamos el manguito en la zona del brazo, a la altura del corazón, 2 centímetros debajo del pliegue del codo. Colocamos el pulso, bueno, localizamos el pulso del paciente, lo mantenemos ahí y empezamos a inflar el esfingomanómetro. Cuando ya conocemos dónde se deja de escuchar el pulso, aumentamos de 20 a 30 milímetros de mercurio y ese va a ser nuestro límite de insuflar el manguito. Entonces, lo desinflamos por completo y ya empezamos a inflar por completo el manguito hasta nuestra marca. A partir de la marca empezamos a disminuir, bueno, a abrir nuestra válvula para que vaya saliendo el aire. El manguito también es importante que lo vayamos desinflando en una velocidad de 2 a 3 milímetros por segundo para que nosotros podamos escuchar bien los sonidos. El primer sonido, ruido sordo fuerte y súbito, es la fase 1 que nos va a dar la fase sistólica, que va a ser el número de presión alto en la fase de la sístole. El segundo ruido es como si fuera un soplo, es como si estuviera soplando, como nada más. En la fase 3, el ruido es más suave, pero aún sigue siendo sordo. Y esto nos indica que al final del segundo ruido sordo vamos a tener nuestra fase 4. Este ruido es más suave, desaparece y en la última ruido es donde nos van a dar los valores de nuestra sístole. Fisiológicamente tenemos que ponerlo en la primera diastólica, pero siempre cuando realizamos las tomas de presiones arteriales solemos poner la segunda diastólica, que es cuando ya se acaba de escuchar el soplo. Bueno, el ruido, el ruido de Korokov. Cuando ya tenemos este ruido, pues ya tenemos la segunda valoración y ya anotamos en el paciente esa toma, ¿no? 120, 80. Es importante igual que el estetos esté debajo, esté por fuera del manguito, no tiene que estar debajo, no tiene que estar dentro, porque eso cambia las presiones. Entonces puede darnos errores al momento de tomar la presión. Siempre tiene que estar por fuera y colocarlo justamente en la zona donde se encuentra la arteria para que podamos escuchar mejor el movimiento sanguíneo.
Las presiones sanguíneas son lábiles y suelen variar de momento a momento. Incluso un susto cuando estemos tomando la presión lo eleva en segundos. Hay pacientes que tienen miedo, por ejemplo, a los médicos que solo con ver la bata blanca presentan datos de ansiedad y se les sube la presión, dándonos a lo mejor hasta valores de hipertensión arterial cuando el paciente es completamente sano. Aparte de que el paciente la puede tomar sentado, también la podemos tomar acostado. Hay valores que tienden a disminuir cuando está en decúbito. Si el paciente se encuentra acostado, sus presiones arteriales siempre van a salir más bajas que cuando se las tomamos que él se encuentre sentado. Si nosotros determinamos que la presión sanguínea es alta, tenemos que corroborar la presión en el otro brazo y determinar si coincide. Si no coinciden, volvemos a tomar otra vez 2 veces la presión y realizamos un promedio. ¿Cuáles son como los puntos más importantes en las tomas de las presiones? Siempre el manguito se tiene que inflar rápidamente. Cuando el manguito se está desinflando, no hay que detenerse cuando escuchemos las presiones, porque pueden tener alteraciones y crear ruidos que no existen. Es a veces normal que los primeros ruidos a nivel sistólico y los últimos a nivel diastólico sean de poca intensidad, porque em, si no hacemos un buen cerrado del manguito, podemos tener que las lecturas no se oigan bien por una técnica inadecuada. Tenemos que estar en un lugar tranquilo para que podamos escuchar bien los ruidos y podamos verificar que sí se encuentran en esas presiones. No solamente podemos tomar las presiones de las manos, sino que también podemos tomar las presiones de las piernas. Mm. Y estos serían como a lo mejor diagnósticos diferenciales en algunas enfermedades de los pacientes. Por ejemplo, en los niños que pueden tener alguna coartación de la aorta, suelen tener aumentos de las presiones de los miembros superiores, pero disminución de las presiones de los miembros inferiores. Entonces, tenemos que hacer comparativos entre manos y pies. Pacientes que no tengan manos porque tuvieron algún accidente, podemos tomar las presiones en la pierna. Y aquí lo que se hace es que el movimiento, ay, tenemos que doblar así el pie del paciente, es el pie. En el borde de aquí tenemos la fosa poplitea. La arteria femoral. En esta zona colocamos el manguito igual 2 centímetros en la zona del pliegue. Y el estetos lo vamos a colocar aquí y ya lo vamos a escuchar. Y se infla de las mismas características. Igual tenemos que palpar el pulso, aumentar las presiones, esperarnos hasta de que dejemos de Emozione, sentir el pulso, sarà perché ti elevarlo 30, amo, 40 milímetros más y ya un'emozione lo vamos che cresce piano abriendo la piano, válvula para que vayamos che escuchando los confusione, ruidos. sarà perché ti amo. Stringimi stringimi ¿Qué otros datos tenemos que valorar en las presiones? Obviamente, pues la normalidad, ¿no? Que vamos a tener presiones que van a ir variando dependiendo de la edad del paciente. No es lo mismo presiones arteriales en adolescentes que en adultos o en niños. Va a haber diferentes tablas en las cuales nos hablan de los valores normales de la presión arterial. Y eso va a depender de si estamos hablando, no sé, de la norma mexicana, si estamos hablando de las cifras de la AJA, si estamos hablando de las cifras europeas o si estamos hablando de la JNC8, que es como del síndrome metabólico. Las de la NOM
no se han actualizado desde Mm, que se publicó la NOM, me parece que fue en el 2009. 12. Mm, Y son las que se supone se siguen manejando en México para fines de examen. Las más recientes son las de la AJA. En teoría, las de la NOM es menos de 120/80 es una presión normal o óptima. De 121 a 129, 80, 84, la consideramos como normal. Potencia máxima. De 130 a 139 ¿Qué te llamo? y de 85 a 89 la conocen como fronteriza. 140 a 159 y de 90 a 99, Los labios de hipertensión arterial 1. 160 a 179 y 100, 109 lo vamos a conocer como hipertensión arterial 2. Y más de 180, 110 va a ser hipertensión arterial 3. Estos son los que se llevan por la NOM. Óptima y normal. Detección, tenemos que hacer detecciones cada 3 años, en cada consulta tomar presión arterial de los pacientes. Si tienen alguna que te comorbilidad, podemos dejar sostiene, tratamientos sana conductuales, porque ¿no? te No llamo. tomar tanta Un sal, hacer ejercicio. instante que crece piano, piano. Fronteriza, se supone que solo es tratamiento conductual e integral. Dejar cambios del estilo de vida. Y 1, 2 y 3, ahí sí es tratamiento farmacológico. ¿Cómo sabemos que el paciente está bien controlado? Tiene que tener presiones menos de 140/90. Esto es lo que dice la NOM, pero los valores van cambiando conforme se van sacando nuevos artículos. Las más recientes, que son las de la AJA, que es la AJA 2025, ya cambia por completo las categorías de las presiones. Tenemos que la normal, ellos la consideran menos de 120/80. Si ya hay un paciente que tiene 120, 129 y menos de 80, lo consideramos como elevada. Y aquí ya hablamos de etapas. Hipertensión etapa 1 de 130 a 129 y de 80 a 89. La etapa 2 es más de 140 y más de 90. Después tenemos la grave, que es más de 180 y o superior a 120. Aquí tienen que estar normal es 120, menos de 120 y 80. En esta también es acá. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar tanto elevada esta como esta. Ya cuando pasamos a las etapas, ya nos basamos como o esta o esta. Cualquiera de las dos están elevadas, ya lo consideramos hipertensión. Y aquí ya considera emergencia hipertensiva cuando es superior a 180 y más de 120, pero que tenga síntomas. Síntomas como dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de pecho, debilidad, cambios en la visión, dificultad para hablar. Si tiene esos síntomas y aparte estas presiones, es una emergencia hipertensiva. Los cambios más importantes, pues es que ya prácticamente esto ya no es óptimo. Si ya presenta 120, ya lo consideramos como elevado. Y nada más manejamos 2 etapas. Y igual en esta parte
los valores como normales tiene que ser menos en pacientes sanos, sin comorbilidades. Sus presiones se tienen que mantener en menos de 130 para decir que el paciente está bien controlado. Si el paciente tiene otra comorbilidad, por ejemplo, no sé, problemas en el riñón, pues podemos ser más permisivos. O si, por ejemplo, tiene más de 75 años, igual podemos ser más permisivos, porque los pacientes ya de la tercera edad, entre presiones más bajitas tienen, más se marean. Entonces podemos mantener como que cambios en los estatus de las presiones. ¿Dudas o preguntas? De momento todo bien, doctora, gracias. Muy bien. Entonces ya, pues con eso terminamos lo de los temas que tenemos pendientes. Sí, claro, ya ahorita que entre a la escuela, de regreso, es que yo regreso a la escuela en febrero, entonces Ujú. vamos a ver nuevos temas. No sé si también me puede apoyar con ellos. Igual ayer le había comentado que me gustaría que me ayudase a estudiar cuando tenga exámenes. Sí, claro que sí. Nada, me vas avisando un poquito antes con los temas para ya también ir preparando las clases. Claro, Ya sí, me sin dices problema. qué fechas y horarios. Claro que sí. Vale, muchas gracias. Bonito inicio de semestre. A usted, gracias. Hasta luego.